Bienvenidos una vez Moon-DS a su canal favorito donde exploramos los dramas Moon-DS intensos, los romances Moon-DS arrebatadores y las historias que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si bien a veces puede ser controvertido, es innegablemente poderoso en la narrativa turca: los matrimonios forzados. Esas historias que nos hacen cuestionar las tradiciones, suspirar por la libertad y, por supuesto, vibrar con la pasión superíndice 3N prohibida. Si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido preparado para ti, desde análisis profundos de tus series favoritas hasta noticias exclusivas del mundo del entretenimiento turco. No te lo pierdas. Ahora su rate un Kafu copyright turco bien cargado porque vamos a empezar. Hoy, vamos a explorar algunas series turcas que abordan el tema de los matrimonios forzados de una manera que te dejará completamente cautivado. No solo vamos a hablar de la trama general, sino que también vamos a analizar los personajes, los conflictos y, por supuesto, los momentos de pasión superíndice 3N que hacen que estas series sean tan adictivas. Vamos a ver superíndice 3mo. Estas historias reflejan, a veces, realidades difíciles, pero también copyright en superíndice 3mo nos ofrecen esperanza y la posibilidad de un amor verdadero que desafía todas las barreras. Profundizaremos en la importancia cultural de este tema en Turquía, las raíces y tu superíndice 3 ricas y el impacto social que genera, tanto dentro como fuera de la pantalla. Empecemos con una serie que estoy segura, muchos de ustedes ya conocen: Sila. Esta es una historia que te engancha desde el principio. Sila, una joven que fue adoptada por una rica familia en Estambul, es llevada de vuelta a su pueblo natal en Mardin, supuestamente para visitar a su familia Biolu superíndice 3 Jika. Pero la verdad es mucho más oscura. Ha sido prometida en matrimonio a Boran Agha, el jefe de la tribu, para poner fin a una disputa sangrienta. Imagínate pasar de una vida moderna en Estambul a estar atrapada en un mundo de tradiciones ancestrales, obligada a casarse con un hombre al que no ama. Lo interesante de Sila es que no solo se centra en el sufrimiento de la protagonista, sino también copyright en su lucha por la libertad y por cambiar las costumbres opresivas de su entorno. La serie explora el choque entre la modernidad y las tradiciones ancestrales, un tema recurrente en muchas producciones turcas. Sila se convierte en un símbolo de la mujer moderna que busca desafiar las normas impuestas y tomar el control de su propio destino. La relación superíndice 3N entre Sila y Boran es compleja, llena de tensión superíndice 3N, desconfianza, pero también copyright N de una atracción superíndice 3N innegable. A medida que la historia avanza vemos superíndice 3mo, ambos personajes evolucionan y superíndice 3mo, a pesar de las circunstancias, surge un amor que desafía todas las expectativas. Boran, al principio un hombre arraigado a sus tradiciones y a su papel como jefe de la tribu, comienza a cuestionar sus propias creencias y a abrirse a nuevas perspectivas gracias a la influencia de Sila. Este cambio en Boran es crucial para el desarrollo de la historia y para la esperanza que ofrece la serie. Rate para sufrir, llorar y sobre todo para animar a Sila en su lucha por la justicia y por su felicidad. Analizaremos también copyright en superíndice 3mo. La serie utiliza la belleza de los paisajes de Mardin para contrastar con la opresión superíndice 3N que Sila siente, creando una atmósfera superíndice 3 esfera visualmente impactante. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Zumrutanka, también copyright N conocida como el Alku superíndice 3N. Esta serie nos traslada a la región superíndice 3N de Capadocia, un lugar de belleza impresionante, pero también copyright N de secretos oscuros. Zumrut es una joven hermosa y ambiciosa que trabaja en una fábrica de alfombras. Su vida cambia por completo cuando conoce a Adil, un hombre poderoso y mayor que ella, que decide casarse con ella. Sin embargo, Zumrut es enamorada de Serhat, el nieto de Adil, un hombre valiente que sirviendo en el Eju copyright cito. La situación superíndice 3N se complica a Moon-DS cuando Serhat es dado por muerto en combate. Zumrut, obligada por las circunstancias, se casa con Adil, pero su corazón superíndice 3N siempre pertenece a Serhat. Imagínate el torbellino de emociones: amor, deber, ambición superíndice 3N, traición superíndice 3N. Zumrutanka es una historia llena de giros inesperados, donde los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y donde el amor prohibido florece en medio del caos. La tensión superíndice 3N entre Zumrut y los dos hombres es palpable y te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio.
Exploraremos CEU Superíndice 3mo. La serie utiliza el simbolismo de las alfombras, un elemento central en la trama, para representar las complejidades de las relaciones y los secretos ocultos que guardan los personajes. También Copyright N. Analizaremos el papel de la Ambitious Superíndice 3N en la serie y CEU Superíndice 3mo influye en las decisiones de Zumrude, creando dilemas morales que la llevan a cuestionar sus propios valores. La Regius Superíndice 3N de Capadocia, con sus paisajes únicos y sus formaciones rocosas, se convierte en un personaje Moon S de la serie, aún más menos añadiendo un toque de misterio y romance a la historia. Ahora hablemos de una serie que a lo mejor no es tan conocida, pero que definitivamente merece la pena ver, Can. Aunque no se centra exclusivamente en un matrimonio forzado, su que aborda el tema del matrimonio arreglado y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en algunas comunidades. Can cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos pequeños en Estambul. Bahar fue obligada a casarse a una edad temprana y aunque al principio no amaba a su esposo, finalmente se enamoró Superíndice 3 de U con diéresis por 1000L. La serie explora las dificultades que enfrenta Bahar para sobrevivir y proteger a sus hijos, pero también Copyright N nos muestra su fuerza, su resiliencia y su capacidad para encontrar la felicidad incluso en las circunstancias muy adversas. Can es una historia conmovedora que te hará llorar y reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de luchar por tus sueños. Si buscas una serie que te toque el corazón Superíndice 3N, esta es una excelente opción Superíndice 3N. A diferencia de las otras series que se centran en el romance y la pasión Superíndice 3N, Can ofrece una perspectiva Moon S realista y conmovedora sobre la vida de una mujer que enfrenta la adversidad. Analizaremos CEU Superíndice 3mo. La serie aborda temas como la pobreza, la discriminación Superíndice 3N y la importancia del apoyo social, creando una narrativa que resuena con la audiencia a un nivel emocional profundo. Y para terminar, quiero mencionar una serie que ha causado furor en todo el mundo, Erkai. Erkai nos presenta la historia de Reyyan, una joven que es obligada a casarse con Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan con la intención Superíndice 3N de abandonarla al día siguiente, pero sus planes cambian cuando se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, el pasado oscuro de Miran y las intrigas de su familia pondrán a prueba su amor una y otra vez. Erkai es una serie llena de pasión Superíndice 3N, drama y secretos familiares. La química entre Reyyan y Miran es explosiva y te mantendrá pegado a la pantalla en cada episodio. Rate para odiar a algunos personajes, amar a otros y para emocionarte con cada uno de los giros inesperados de la trama. Erkai es una serie que te hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Profundizaremos en el tema de la venganza en la serie y CEU Superíndice 3mo consume a Miran, impidió Copyright ver la verdad y encontrar la felicidad. Analizaremos la evolución Superíndice 3N de la relación Superíndice 3N entre Reyyan y Miran, desde el odio y la desconfianza iniciales hasta el amor y la pasión Superíndice 3N que los une. También Copyright N examinaremos el papel de las familias en la serie y CEU Superíndice 3mo. Sus intrigas y secretos afectan las vidas de Reyyan y Miran. La serie utiliza escenarios impresionantes en la región Superíndice 3N de Mardin para crear una atmósfera Superíndice 3 esfera romántica y dramática que complementa la intensidad de la historia. Más allá de las series que ya hemos mencionado, es importante reconocer que el tema del matrimonio forzado, aunque a veces romantizado en la ficción, es una realidad que afecta a muchas mujeres en Turquía y en otras partes del mundo. Es crucial que estas historias se cuenten de manera responsable y que se utilicen como una herramienta para crear conciencia y promover el cambio social. Las series turcas tienen un alcance global y pueden tener un impacto significativo en la forma en que las personas perciben este tema. Para agregar contexto, exploremos las raíces históricas del matrimonio forzado en Turquía. Históricamente, las estructuras familiares tradicionales en Turquía, especialmente en áreas rurales, a menudo priorizaban el honor familiar y la estabilidad económica sobre la libertad individual de las mujeres. Los matrimonios arreglados, a menudo con un componente coercitivo, se consideraban una forma de consolidar alianzas, resolver disputas o asegurar el futuro financiero de una familia. Las leyes y costumbres religiosas también influyeron en estas prácticas, perpetuando la desigualdad de género y limitando las opciones de las mujeres en materia de matrimonio. El impacto social del matrimonio forzado es devastador.
Las mujeres obligadas a casarse a menudo sufren traumas psicológicos, pérdida de oportunidades educativas y profesionales, y un mayor riesgo de violencia doméstica. Además, el matrimonio forzado perpetúa la desigualdad de género y limita la autonomía de las mujeres, impidiéndoles participar plenamente en la sociedad. Afortunadamente hay organizaciones y activistas que trabajan incansablemente para combatir el matrimonio forzado en Turquía y promover los derechos de las mujeres. Estas organizaciones brindan apoyo a las víctimas de matrimonio forzado, abogan por leyes más estrictas y trabajan para cambiar las actitudes culturales que perpetúan esta práctica. Es importante apoyar estos esfuerzos y crear conciencia sobre este tema para que podamos trabajar juntos para erradicar el matrimonio forzado en todas sus formas. Hemos visto CEU Superíndice 3 estas series turcas, Atrabu Copyright S de sus intrigas y romances apasionados, nos presentan una mirada a un tema complejo como los matrimonios forzados. Hemos explorado CEU Superíndice 3 los personajes luchan por su libertad, por su felicidad y por encontrar el amor verdadero en medio de circunstancias adversas. Estas series no solo nos entretienen, sino que también Copyright N nos invitan a reflexionar sobre las tradiciones, las presiones sociales y el valor de la autonomía individual. Es importante recordar que si bien estas series pueden ofrecer una visión romantizada del matrimonio forzado, la realidad es mucho más dura y compleja. Es crucial que veamos estas historias con un ojo crítico y que las utilicemos como una oportunidad para aprender y reflexionar sobre este tema importante. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas de matrimonios forzados. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber le de estas series es su favorita o si tienen alguna otra recomendación Superíndice 3N. Du Copyright Gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también Copyright N aman las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que no se pierdan nada. Gracias por estar aquí y hasta la Superíndice 3 Sima, mis apasionados de las series turcas. Sigamos explorando juntos este fascinante mundo del entretenimiento turco y abordando temas que nos hacen reflexionar y cuestionar nuestras propias creencias. Nos vemos pronto.